Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda. Aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una jornada bien intensa en varios aspectos que van marcando un poquito el destino de lo que viene para el país, pero naturalmente que también nos interesa abordar diversos temas que suponemos son de su entero interés, tanto a nivel comunal como en el énfasis regional, con temas asociados a la salud y a la calidad de vida. Y por ello que le invitamos a sintonizarnos como cada día entre las 4 y las 5 en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre, en Yerbas Buenas y Linares, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Hoy, como cada semana, con una profesional de la clínica San Javier para ir conociendo diversos aspectos para mejorar justamente nuestra condición de salud, particularmente en el ámbito gastroenterológico. María José Vázquez es enfermera de este establecimiento y le agradecemos como siempre su participación como cada semana aquí en el 30 te ayuda. María José, bienvenida. Muchas gracias, José. Buenas tardes. Reiterar el agradecimiento a ustedes como canal por generar esta instancia para nosotros como centro de salud. Es muy valioso. Bueno, María José, cuando uno habla de procedimientos gastroenterológicos, evidentemente que el término algunos quizás no lo asocian con temas que tienen directamente relación con el aparato estomacal, claro, y sus derivaciones. Cuando hablamos de procedimientos gastroenterológicos, ¿por dónde debemos comenzar? Mira, es un tema bastante amplio que la verdad hemos decidido querer abordarlo como centro de salud, ya que son procedimientos muy comunes que son parte de una rutina diaria que ojalá cada una de las personas se pueda realizar una vez en su vida, ojalá alguno de estos tres procedimientos o en mejor forma los tres. Ya son súper importantes porque sirven para detectar enfermedades tan comunes que son la mayoría de las demandas que tenemos actualmente en la sociedad de consultas médicas, que son los problemas digestivos como tú mencionabas. ¿Ya? Evidentemente la palabra gastroenterológico va a detonar todas estas enfermedades que tengan que ver con el sistema digestivo y que muchas veces no tienen la principal sintomatología en lo gástrico, ¿ya? Sino que también puede ser asociado a un tema de ánimo, a un tema de decaimiento más general o algo más latente como por ejemplo una baja de peso inexplicable. ¿Ya? En esta oportunidad nosotros nos vamos a centrar en tres procedimientos que son los que realizamos en Clínica San Javier, que son las endoscopías, colonoscopías y el último que se ha sumado a la cartera de servicios, que es el test de aire expirado. Partamos por la endoscopía. ¿Qué se entiende como endoscopía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es lo que se busca? Ya, para nosotros es súper importante hablar este tema de la endoscopía porque, como te mencionaba, es el examen diagnóstico y predilecto para, por ejemplo, detectar el cáncer gástrico, ya que, como hemos hablado en semanas anteriores, es uno de los grandes problemas de salud pública tanto en el país como en el mundo. Muchas personas actualmente mueren por un cáncer gástrico o un cáncer de colon o por algún tipo de enfermedad asociada al sistema digestivo. La endoscopía, para partir, es un examen invasivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se introduce, y traje unas láminas para explicar. ¿Cómo no? Se introduce un tubo flexible por la boca que recorre el esófago, llega al estómago y también se visualiza el duodeno, ¿ya? Este procedimiento invasivo se hace bajo dos tipos de sedación y ese es uno de los otros temas que hemos querido tocar, porque muchas veces no se realizan tanto por miedo que tiene la gente a realizarlo, por temores de alguna experiencia familiar o de algún vecino de que puede ser algo doloroso o que es un examen muy largo o que cuenta de muchas dificultades, ¿ya? Pero como te mencionaba, se introduce un tubo que es flexible, que es el endoscopio, que va a pasar por la boca y va a llegar finalmente al estómago. Se hace bajo dos tipos de sedación, ya una que es local y una sedación endovenosa. La sedación local es un líquido en spray que para las personas que se han realizado la endoscopía es un poco amargo, es lidocaína al 10%, y ese líquido lo que va a hacer es adormecer la zona de la garganta, ¿ya? Para evitar alguna incomodidad, producto Claro, del procedimiento. una vez que esté adormecida esta zona que es la garganta, que es por donde pasa el equipo, ahí se va a poder realizar de mejor forma el procedimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque así se va a atenuar quizás también el reflejo que tiene un paciente o una persona al comer algo, que puede ser toser o puede ser el reflejo nauseoso, ¿ya? Entonces, con esta lidocaína nosotros estamos atenuando la primera entrada al sistema digestivo, por así decirlo. Tú hablas de que una endoscopía permite verificar, contrastar, comprobar o, en su defecto, descartar eventual presencia de algún factor cancerígeno. Pero al margen de eso, ¿para qué otra cosa puede servir una endoscopía?
También se pueden detectar otro tipo de enfermedades que van más allá quizás de un cáncer gástrico, que podría ser lo más grave que se podría detectar. Ya dentro de estas son las denominadas gastritis. Muchos pacientes consultan por una gastritis que es un malestar estomacal, algún tipo de dolor o epigastralgia que nosotros llamamos como término médico, que esto va a detonar algún tipo de lesión en el estómago o algún tipo de alteración en la mucosa que se va a ver evidenciada en el examen de la endoscopía. Ya para poder entenderlo, el tubo flexible tiene una cámara y esa cámara lo que va haciendo en palabras sencillas es ir tomando fotografías de la mucosa del estómago. Correcto. Entonces estas fotografías van a ser como una foto del momento de cómo está el estómago y si está sometido a algún tipo de por ejemplo, proceso inflamatorio, algún tipo de diarrea o algo, se va a ver alterado, ya sea por el color, ya sea por el aspecto, quizás la mucosa no va a ser lisa, va a ser un poco más levantada y eso es lo que el médico especialista, en este caso el gastroenterólogo, va a determinar en el informe. O sea, podría llegar hasta la flora intestinal y a partir de allí empezar a detectar alguna anomalía para poder abordarla ya a nivel más clínico, ¿no? Claro, hay muchas enfermedades que pertenecen al sistema digestivo que no se pueden diagnosticar solamente con lo clínico. Ya hay pacientes que, por ejemplo, concurren por algún tipo de dolencia, pacientes intolerantes al gluten, por ejemplo, que están con algún tipo de molestia o ellos refieren a alguna hinchazón o distensión después de consumir alimentos ricos en gluten, pero este diagnóstico al final va a ser algo complementario para poder dar certeza de que eso no la enfermedad que está padeciendo. Hay una complicación que también ha ido increciendo en el paso del tiempo, el reflujo esofágico. ¿También podría ser detectado a través de una endoscopía, por ejemplo? Sí, dentro de la endoscopía no se puede ver reflejado en sí el reflujo gastroesofágico, pero sí los daños que puede hacer el reflujo. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la primera parte del examen se ve lo que es el esófago. Entonces el médico, según el tipo de epitelio, el tipo de mucosa que pueda tener el esófago, va a dar cuenta si hay un daño que ha sido crónico, un daño agudo, y eso se va a dar vista de algún tipo de lesión, una esofagitis, por ejemplo, que es como una inflamación de la mucosa del esófago, o algo más crónico que un esófago de Barrett, ¿ya? Pero eso, como te mencionaba, al ser como una foto del momento y el paciente al estar en ayuna, es muy raro y hemos tenido casos que, por ejemplo, durante la endoscopía se ha visualizado el reflujo. Ya hay muchas veces, más que gástrico, un reflujo biliar, ya como un reflujo amarillo, por así describirlo. Entonces, más que poder visualizar en sí cuáles son los momentos, por ejemplo, en que un paciente tiene más reflujo, si es después de comer, si es en ayuna, lo que va a ver es como el daño que ha generado ese reflujo en la mucosa del estómago y en la mucosa del esófago. El procedimiento en apariencia se ve un poquito más complejo, claro, pero no es tan dañino, por decirlo así. Sí, como te mencionaba, es un examen invasivo que obviamente, como todo procedimiento, puede tener algún riesgo o complicaciones, ya, pero por eso es que se toman las precauciones. Por ejemplo, si no se utilizara la sedación local en la garganta, sí pudiese haber algún tipo de dificultad en que el paciente va a sentir adormecido, va a sentir adolorido, se puede pasar a llevar, ni Dios lo quiera, por ejemplo, alguna parte de la cuerda vocal o de la entrada a la tráquea. Entonces eso es lo que se trata de evitar y que el paciente esté lo más cómodo posible. ¿Ya? Por eso, además, se utiliza la sedación endovenosa. Como te mencionaba, son dos tipos de sedación. Aún así tenemos muchos pacientes que se realizan la endoscopía despiertos, ya que no utilizan la sedación endovenosa y lo toleran súper bien. Pero la gran mayoría prefiere hacerlo con una sedación endovenosa, que ahí se administra un medicamento que lo que va a generar es que el paciente esté lo más tranquilo posible y en gran parte pueda estar dormido durante el examen. María José, ¿cuán importante es este examen para ir clarificando dudas y entregar certezas que permitan realizar el mejor tratamiento posible ante alguna patología gastrointestinal? Como te decía, es un examen predilecto para este tipo de enfermedades, sobre todo cuando las denominamos enfermedades gástricas o gástricas altas, ya, porque en la colonoscopía hablamos más del sistema digestivo bajo, que sería ya el colon y el recto en su totalidad. Pero para detectar enfermedades gástricas es súper importante porque si bien la clínica nos va a ayudar, al médico también lo va a ayudar exámenes de laboratorio, exámenes imagenológicos como por ejemplo una ecografía,
la endoscopía es uno de los pocos exámenes que se puede visualizar el órgano por dentro. Correcto. Entonces sirve tanto para diagnosticar, también sirve como para realizar algún tipo de tratamiento y para dar posibilidades más allá, como lo es, por ejemplo, una cirugía gástrica, una cirugía, por ejemplo, producto de un cáncer, o una cirugía electiva que puede ser un bypass o una manga gástrica, ¿ya? O sea, hay alternativas, pero estas alternativas podrían ser poco concluyentes que forzarían entonces la realización de esta endoscopía. Claro, al final y al cabo, cuando son muchos síntomas gástricos asociados de larga data, sobre todo porque la endoscopía no es un examen que el médico indique por indicarlo, ya como todos los procedimientos tienen que regirse según un tipo de sintomatología. Las guías GES hablan de un dolor en la boca del estómago, un dolor abdominal mayor a 15 días que no cede con ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Pero aún así es un examen electivo, o sea, hay personas que pueden tener antecedentes familiares o algún tipo de problema y le solicita al médico realizar el examen, también se puede hacer, ¿ya? Pero como te explicaba, mayoritariamente ayuda mucho porque es como la foto que se va a visualizar en el momento, independiente a que la eco, por ejemplo, pueda abordar algún tipo de aspecto más general o un escáner. La endoscopía lo que nos va a otorgar es la certeza de cómo está actuando la mucosa, si hay alguna lesión incipiente. Y lo otro súper importante es la detección del Helicobacter pylori, ya que es una bacteria muy común en la sociedad chilena, que según diversos estudios no erradicar esta bacteria podría traer algún tipo de consecuencia en el futuro, como es, por ejemplo, padecer un cáncer gástrico. Perfecto. Bueno, queda claro entonces la importancia fundamental a la hora de alguna pesquisa mayor, el uso de la endoscopía como herramienta metodológica. Pero también hay otra patología que ha cobrado una altísima relevancia y prevalencia durante los últimos años, sobre todo en una zona como esta, problemas al colon. Sí. Y es aquí donde aparece la colonoscopía. ¿De qué se trata? La colonoscopía, al igual que la endoscopía, es un procedimiento invasivo que se realiza también con una sedación endovenosa, pero esta tiene la garantía de que es una sedación mucho más profunda, ¿ya? Nosotros en Clínica San Javier realizamos la colonoscopía con la asistencia de un médico anestesista, ya que va a pasar una sedación mucho más profunda al paciente, no va a sentir ningún tipo de molestia y va a estar totalmente dormido, ¿ya? ¿Por qué es importante recalcar esto? Por la incomodidad que genera el examen, ¿ya? Al igual que la endoscopía, se introduce un tubo flexible, pero este es por la cavidad anal y va a recorrer todo el colon en su totalidad, ¿ya? Desde la parte más extrema, la más distal, y se va a centrar principalmente en todos los segmentos que pueden estar incluidos y en detectar algún tipo de anomalía, ¿ya? En el colon, al igual que en el estómago, podemos tener diferentes tipos de anomalías o diferentes tipos de señales que pueden estar hablando de un peligro. Ya en ese caso pueden ser los divertículos, algún tipo de inflamación o los pólipos, ¿ya? Los pólipos también se pueden encontrar en la endoscopía, pero son más comunes en la colonoscopía. Y aquí en esta imagen los podemos observar que pueden ser de diferentes formas y diferentes tamaños. Lo importante de esos pólipos en los pacientes en que sí los tienen es poder resecarlos y enviarlos a biopsia, ¿ya? Porque muchos de estos al inicio pueden tener un tamaño conservado o algún aspecto que no suele dar indicio de algo maligno, pero en la biopsia, en el estudio microscópico, sí se puede detectar un cáncer in situ a partir de esto. ¿Cuál es la importancia de saber cuidar, proteger y detectar problemas en el colon, María José? ¿Por qué es importante el colon para el funcionamiento del organismo? Claro, el colon es súper importante porque es el encargado de eliminar los desechos del organismo. Ya a través de las heces se eliminan muchos restos orgánicos que el cuerpo no va a utilizar y cumple la función, al igual que el sistema digestivo, de ir absorbiendo lo necesario para el cuerpo, que serían los nutrientes, e ir desechando lo que va a ser un poco más dañino, por así decirlo. Ya, entonces es súper importante el correcto funcionamiento del colon porque, como te mencionaba, las patologías gastroenterológicas en Chile ocupan una de las primeras causas de consulta en el país y también en el mundo, ya porque están asociados muchas veces a síntomas de estrés, a algún tipo de problema que se pueda generar y se camufla con algún dolor o alguna hinchazón sin explicación. ¿Qué tipo de pacientes pueden someterse a una colonoscopia? ¿Da lo mismo la edad? ¿Hay un grupo específico que requiere únicamente este tipo de examen? ¿Nos puedes aclarar, por favor? Al ser un examen que es más que nada preventivo y diagnóstico cuando ya se sospecha con certeza de algún tipo de enfermedad,
Los únicos requisitos que nosotros, por lo menos en Clínica San Javier, tenemos es que sea un paciente mayor de 15 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque un paciente menor de 15 años, tanto para la endoscopía como para la colonoscopía, son pacientes pediátricos. Y obviamente requieren de otro tipo de preparación, de equipos que sean pediátricos y de profesionales también especializados en el tema y en pediatría. Entonces, en estos momentos no contamos con ese tipo de equipos y profesionales, y los pacientes tienen que ser mayores de 15 años, ¿ya? Lo único que se requiere es la preparación previa. No hay una edad para poder realizárselo, como te mencionaba, va a ser dependiendo de la sintomatología que el paciente presente, de los antecedentes familiares, porque, por ejemplo, si es una persona joven, no sé, 30 años, y que su papá le detectaron un cáncer de colon o un cáncer gástrico que tienen una gran carga hereditaria, a los 40, a los 50 años, la indicación es que ojalá se estén realizando el primer examen preventivo 10 años antes de que se lo detectaron a su familiar directo, ¿ya? O sea, si a mi papá se lo detectaron a los 40, 50 años, yo a los 30 ya me estaría realizando la primera colonoscopia. Pero aún así siempre se habla de grupos de riesgo, ¿ya? Y para los dos exámenes se manejan grupos mayores a los 45 y 50 años, que es donde se ha visto una mayor detección de cáncer tanto gástrico como de colon. Tú ya describiste que se trata de un examen rectal y Sí. por consecuencia hay una serie de mitos en torno a esto que se ve bastante complejo, incómodo en un principio. ¿Cómo se pueden ir abordando estos mitos de manera que el paciente pueda tener la suficiente confianza de que es pertinente tener que tomar este mecanismo para poder aclarar dudas y descartar, por ejemplo, la presencia de algún cáncer, por ejemplo, a nivel del colon? Sí, lo importante de estos exámenes es la educación que se le realiza a los pacientes, ¿ya? Muchas veces no depende netamente de nosotras, que somos las encargadas del área de endoscopía y colonoscopía, sino que muchas veces de estos mismos programas informativos que se realizan y del médico que solicita el examen. Ya, por lo menos la gran mayoría de los pacientes que nos han llegado, al ser pacientes más adultos, más añosos, sobre los 50, incluso los 60 años, y con una gran carga precedente del sector más rural, por así decirlo, muchas veces ocurren estos tipos de conflictos, estos tipos de problemas que se generan al desconocer cómo se realiza el examen. Ya muchos pacientes prefieren ser sometidos, por ejemplo, a un escáner o a una resonancia en vez de permitir que se introduzca este tubo flexible por el ano, ¿ya? Pero lo que se trabaja es la información, como te mencionaba, de poder explicarle al paciente que es un examen muy necesario y que obviamente va a estar totalmente dormido. Ya se garantiza antes de iniciar el examen que el paciente esté dormido, que no esté reactivo a ningún tipo de estímulos, y antes de introducir el tubo flexible en sí, el médico lo que realiza es una palpación, que sería como un examen rectal con el dedo, ¿ya? Esto se hace también con una lubricación especial, con un gel, y al introducir el médico el dedo para poder garantizar, primero, que el paciente esté bien preparado, y segundo, que no haya algún tipo de anomalía, por ejemplo, en el recto bajo, ¿ya? Porque muchas veces hay pacientes que pueden tener hemorroides o incluso lesiones ya cancerígenas en una parte del recto tan bajo que solamente al introducir el dedo se puede ya palpar la lesión. Entonces, en ese caso, si el paciente tiene algún tipo de estímulo o responde de forma dolorosa a esta palpación, se espera hasta que el medicamento haga el efecto, que en todo caso lo hacen en 10 segundos prácticamente, y el anestesista se asegura de que el paciente esté bien dormido para poder comenzarlo. Los resultados, ¿qué tan certeros son luego de una colonoscopia? ¿Cuánto demoran hasta poder enterarse uno, ¿no? Claro. Ambos exámenes la entrega los resultados de forma inmediata. Ya eso también es súper importante que sea implementado en la clínica, porque los gastroenterólogos tienen la capacidad de poder realizar el examen y poder entregar de manera inmediata el informe con el diagnóstico ya aclarado. Por ejemplo, la endoscopía del test de ureasa se demora incluso los primeros 5 minutos en dar si está positivo o negativo. Correcto. Y muchas veces se puede esperar hasta 1 hora para saber si este puede virar o cambiar el tipo de carga, si es que está o no presente la bacteria.
Y en la colonoscopía el examen también se entrega de forma inmediata y solamente cuando se extraen pólipos o cuando se toma algún tipo de biopsia, este informe tarda en entregarse. ¿Ya? Los tiempos que se manejan son de 10 a 15 días hábiles en los cuales están entregados los informes anatomopatológicos y ahí se puede esclarecer si hay algún tipo de lesión cancerígena o no. Pero el informe en sí se entrega de forma inmediata una vez finalizado el procedimiento. No hay otro proceso más efectivo que ese frente a este tipo de casos, ¿no? Sí, hay muchos pacientes que llegan con algún tipo de derivación de ya sea el médico general o el especialista con un escáner, por ejemplo, que puede hablar de algún tipo de estrechamiento en el colon, alguna lesión o algún tipo de desplazamiento producto de una lesión o una masa tumoral, ¿ya? Pero el escáner o la ecografía o incluso la resonancia, al ser exámenes que se evalúan desde afuera, nunca van a tener la certeza de poder realizar revisar el colon, en este caso, por dentro. Entonces hay muchas veces que hay pacientes que ya están con el diagnóstico, por así decirlo, de algún médico que les dice, no, el escáner habla de una lesión sospechosa, hay un tipo de manchita aquí en la imagen, se le explica, y la única forma de poder saber a ciencia cierta si esto es un tumor o no es haciendo la colonoscopia. Y así han habido pacientes que llegan con este escáner, que al final, obviamente, al ser los profesionales, como todos humanos, pueden cometer algún tipo de error, siempre va a haber un margen de exactitud en los exámenes imagenológicos. En la endoscopía y en la colonoscopía esto se puede corroborar. Y pacientes que han llegado con algún tipo de sospecha, realizándose la colonoscopía se dan cuenta de que no, que solamente pudo haber sido quizá un exceso de aire, por algún tema de alimentación quizás, pero no necesariamente una lesión. ¿Es un examen extenso en términos de tiempo? La colonoscopia en promedio puede tardar de 30 a 40 minutos, ¿ya? Pero más que nada es un periodo variable entre que el paciente se queda dormido, entre que se puede revisar en su totalidad el colon, porque el colon es un órgano extenso, entonces obviamente va teniendo curvaturas, el médico tiene que ir haciendo maniobras para poder llegar al principio, que sería como el final, y se van tomando las fotografías, se van tomando las muestras, entonces en promedio se manejan entre 30 a 45 minutos y es variable según la necesidad, por ejemplo, de tomar biopsia o si van apareciendo pólipos. ¿Cuántas veces en la vida una persona podría someterse a una colonoscopia? Es variable, por ejemplo, una colonoscopia preventiva sin ningún tipo de antecedente familiar fácilmente se puede realizar unas 2 o 3 veces durante la vida, ¿ya? Pero por ejemplo, pacientes operados de un cáncer de colon o que se les detectó un cáncer de colon, las guías hablan de poder realizarse un seguimiento con colonoscopia cada 1 año, cada 6 meses o cada 3 años, ¿ya? Correcto. Entonces eso al final lo va a determinar el tipo de colonoscopia que tuve. Si fue una colonoscopia normal y durante ese tiempo no se presenta ningún tipo de síntoma asociado, por ejemplo, constipación, estreñimiento, diarrea o algún tipo de sangrado, probablemente el médico no la va a solicitar hasta dentro de unos 5 o 6 años para volver a controlar. Pero si hubieron algún tipo de anomalía detectada en la colonoscopía, sumado a alguna biopsia, por ejemplo, algún pólipo, ese pólipo, según el estudio anatomopatológico, se va a determinar si es de bajo grado o de alto grado. Y según eso se determina si tengo que hacerla cada 6 meses, cada 1 año, cada 3 o 5 años. Bueno, María José, hay una tercera técnica que también está siendo aplicada en la institución clínica en la que te desempeñas, el test de aire. ¿De qué se trata? Sí, el test de aire expirado es el último que se incorporó de estos 3 procedimientos y la verdad es que ha tenido una muy buena respuesta por parte de la comunidad y de los profesionales médicos, ya porque era un examen que no se encontraba presente en su mayoría en la región. Muchos pacientes tenían que viajar tanto a Santiago como a Concepción para poder realizárselo, así que ha tenido una muy buena llegada, ¿ya? El test de aire expirado corresponde a un examen no invasivo, a diferencia de los otros 2 que mencionábamos, que sirve para cuantificar niveles de gases de hidrógeno y metano en el organismo, ¿ya? Es un examen un poco más largo, dura 2 horas y media a 3 horas en promedio, pero básicamente al paciente se le da a consumir una carga de lactulosa o lactosa, que mayoritariamente son 15 cc, y luego de eso se le hace, como dice muy bien el título, expirar
o botar aire en una bolsa cada 30 minutos. Correcto. ¿Ya? Y según eso se va analizando el tipo de carga bacteriana que va teniendo o no el organismo. Es muy parecido a los exámenes fonoaudiológicos, en el fondo, que van midiendo también la capacidad Como pulmonar. de Sí. un paciente. Soplando, exhalando, todo eso va a poder permitir también hallar otro tipo de situaciones gaseosas que puedan estar contenidas y que provoquen alguna irregularidad en el sistema gastrointestinal de un paciente. Sí, es un examen que se está utilizando mucho actualmente porque ya que la sintomatología gástrica ha aumentado tanto, a veces los profesionales se pueden quedar cortos con la endoscopía o con la colonoscopía. Ya pacientes que recurrentemente van a la consulta por algún tipo de malestar, por ejemplo, por diarreas esporádicas, por algún tipo de hinchazón o distensión y que ya se descartó, por ejemplo, una intolerancia al gluten por la endoscopía. Son pacientes que vuelven a la consulta, que se realizan más exámenes, hay cambios de hábitos nutricionales y aún así persiste la molestia. Los médicos deciden pedir el test de aire expirado para poder detectar algún tipo de anomalía que, como tú bien mencionas, al poder botar ese aire, se va a analizar obviamente esa bolsa y ahí se va a poder detectar si existe la carga bacteriana presente. ¿Ya? Cuando hablamos de una alta carga bacteriana en el intestino delgado, que las siglas son el SIBO, que es como la enfermedad como más común que se ha detectado ahora, a partir de este examen se puede evaluar si el paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano en la flora intestinal, ya, porque como para que la gente entienda, hay ciertas bacterias o ciertos organismos que se encuentran presentes en el intestino grueso, ya que el intestino grueso sería el colon. Entonces, Sí. por no haber un buen funcionamiento, ya sea del colon o del estómago, este tipo de bacterias pueden quedar ancladas en la parte media, por así decirlo, que sería el intestino delgado, ¿ya? El intestino delgado tiene cargas bacterianas presentes en la flora intestinal, pero son muy bajas y al presentar algún tipo de alteración, como mencionaba yo, que es la distensión, la hinchazón, el dolor o las diarreas o incluso los gases de muy mal olor que no se explican, por ejemplo, con la dieta, ahí puede dar pie de algún tipo de sobrecrecimiento que está pasando del intestino grueso hacia el intestino delgado y que está provocando todo este tipo de síntomas. El grado de efectividad, de claridad que puede tener este examen ante algún paciente promedio. Tiene una alta efectividad, se habla incluso de un 98-99% de pacientes diagnosticados a partir de esta técnica del aire expirado. Correcto. ¿Y usted hace cuánto tiempo ya que lo tienen en la clínica San En Javier? Clínica San Javier está aproximadamente hace 6 o 8 meses. Ya ha tenido, como te mencionaba, muy buena llegada a partir de los convenios en los que se realiza, tanto de forma pública, que sería FONASA, o de forma privada con la diferente asociación de la ISAPRE, pero el hecho de poder realizar el examen, que no requiere de una preparación tan complicada como por ejemplo la colonoscopía, ya que uno de los factores en que el paciente también teme de poder hacérsela es que requiere de una preparación de casi 2 días con un ayuno muy largo, una dieta líquida y más encima una toma de laxantes que va a producir intensas diarreas para poder eliminar las heces. El test de aire expirado solamente cuenta con un tipo de dieta especial, suspensión de algunos medicamentos y un ayuno. Correcto. Y eso ya va a permitir también la mayor certeza respecto del hallazgo de alguna composición inadecuada dentro de la producción de gases de una persona. El tema del porcentaje de efectividad que tiene este examen, ¿cuán alto es? Lo que te mencionaba, el 98 al 99% de los pacientes que se realizan este examen terminan con un diagnóstico certero asociado según el tipo de síntomas que sería la clínica presente y los exámenes de laboratorio que también se realizan para poder llegar a cabo el diagnóstico certero. Reforzamos un punto. Tú mencionabas al principio de que es importante que una persona pueda someterse a lo menos una vez en su vida, según su condición, a una de estas 3 alternativas o tantísimo mejor a cualquiera de las 3. ¿Por qué? ¿Por la prevalencia que tiene el cáncer gástrico en un territorio como este? Claro, una de las principales indagaciones que se ha hecho según estos estudios es el alto porcentaje del cáncer gastroenterológico, como te mencionaba, tanto el gástrico como el cáncer de colon. Ya por eso es súper importante porque muchas veces estos cánceres o estos tumores se pueden
disminuir tanto su agresividad como la causa mortal, que lamentablemente es una de las primeras causas de muerte en Chile y en el mundo, solamente con un diagnóstico temprano, ya un diagnóstico preventivo. Entonces, más de alguno hemos tenido, por ejemplo, alguna vez alguna dolencia estomacal o algún tipo de hinchazón que no se relaciona quizás con el consumo de algún alimento en específico, algún tipo de sangrado o algún tipo de dificultad para evacuar, y lamentablemente se tiende a normalizar este tipo de conductas, a pensar que son hábitos adquiridos y que no necesariamente, muchas veces la gente joven sobre todo, piensa que por ser joven no va a poder desarrollar algún tipo de enfermedad. A veces se desconocen los antecedentes familiares porque muchas veces son pacientes de 80, incluso 90 años que fallecen por causas naturales, por algún tipo de infarto, pero si a todos esos pacientes les realizáramos una autopsia, quizás más de uno sí tenía desarrollado un cáncer gástrico o un cáncer de colon que nunca dio sintomatología, ¿ya? Y eso suele ser mucho más grave que un cáncer incipiente que está dando algún tipo de síntoma, ya, porque lamentablemente son enfermedades que dan los síntomas una vez que ya está muy avanzado el tumor o la lesión, que ya está obstruyendo o está impidiendo algún tipo de funcionamiento correcto del organismo. María José, y en este mismo sentido, la predisposición de los pacientes, ¿cómo se va dando a medida que se ven condicionados también a tener que seguir algún conducto médico que los lleve a someterse a alguno de estos tres métodos que permiten ir aclarando varias dudas? La verdad es que ha aumentado mucho la apreciación de los pacientes hacia este tipo de exámenes. Ya nosotros hemos podido evidenciar por el trabajo in situ que se ha realizado en Clínica San Javier, que ha mejorado bastante la apreciación de la comunidad hacia los profesionales de la salud y hacia este tipo de exámenes diagnósticos. Muchas veces se veían imposibilitados tanto por el tema económico, que no deja de ser una realidad hoy en día, pero sí se han hecho diferentes garantías o diferentes convenios, ya sea con hospitales. Clínica San Javier actualmente está ayudando en listas de espera de los hospitales de pacientes FONASA. Se hace el convenio FONASA también, que a ciencia cierta puede disminuir incluso un 50% del costo del examen, y también hay diferentes asociaciones con empresas particulares, por ejemplo con DIPRECA. Los pacientes de DIPRECA también tienen posibilidades de poder realizarse estos exámenes con muchas garantías, y los pacientes que son asociados a algún tipo de ISAPRE. Ya, entonces, por el lado económico se ha visto un aumento de estos procedimientos en el último tiempo, pese a la realidad país que uno podría imaginar. Ya el tema de la inflación, el tema del nivel socioeconómico de la población. Pero más que nada por este periodo, nosotros pensamos el periodo de la pandemia, que lamentablemente los recursos al ser destinados al tema del COVID, al tema respiratorio netamente, son pacientes que estaban quizás esperando hace 3, incluso 4 años, una hora por el sistema público, y que a punta de ahorro, a punta de esfuerzo, han podido juntar el dinero para poder realizarse este examen, ¿ya? Con los diferentes tipos de educaciones que nosotros hemos realizado a la comunidad y a nuestros mismos profesionales para poder explicarle a los pacientes en qué consiste el examen y cuáles son las garantías que se entregan para no tener algún tipo de complicación o algún tipo de fallecimiento, que sería como el problema más grave que se puede dar a partir de estos procedimientos. La verdad es que ha aumentado significativamente el aumento de estos exámenes realizados en la clínica. En términos de claridad de los resultados, ¿cuánto demora, por ejemplo, un test de aire expirado hasta ya entregar algunas luces que permitan empezar a concluir las necesidades de seguir tal o cual tratamiento a juicio de un especialista? Claro, el examen de test de aire expirado se va analizando en el momento, se van ingresando el tipo de por ejemplo, de inhalación o exhalación que se va haciendo del contenido, y se puede entregar dentro de una semana o incluso antes un resultado ya certificado por un profesional y que va a dar luz de algún diagnóstico para el médico. ¿Qué significa para Clínica San Javier poder disponer de este amplio paquete de alternativas, pensando también de que muchos pacientes a lo largo de los años tenían que salir de aquí en busca de este tipo de intervenciones, que a veces ni siquiera en Talca estaban disponibles, sino que tenían que viajar o al área metropolitana o a la región del Biobío, por ejemplo? Ha significado un importante avance para la comunidad y para los
los fundadores y la gerencia de Clínica San Javier y se ha visto reflejado en la misma población que lo agradece, ¿ya? Actualmente, por ejemplo, en sede San Javier, que es donde se realizan estos procedimientos, en Villalegre y en San Clemente aún no se han incorporado, ha visto una muy buena llegada de la gente que agradece sinceramente que se puedan realizar este tipo de exámenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solo es la realización del examen, sino que es la garantía de contar con un equipo certificado, con profesionales que saben del tema, con médicos especialistas, que muchas veces uno lo veía a años luz, poder contar quizás con un gastroenterólogo en la comuna o en la ciudad, y ha generado una importante respuesta en la ciudadanía a través de felicitaciones, por ejemplo, mencionar que muchas veces tenían que viajar y si bien en otro lugar o en otra región, por ejemplo en Santiago, que hay mucha más variedad para poder realizárselo, en tema económico era mucho más significativo el desgaste que había que hacer, considerando aparte los viajes, alguien que lo acompañara, el transporte, todo. Entonces ha tenido una muy buena llegada y como te mencionaba, actualmente se manejan muy buenos números en cuanto a los procedimientos que se realizan y la idea es poder seguir abriendo estas prestaciones a la comunidad para que se siga sumando, para que se los realicen, se garantiza, como te mencionaba, ante todo la seguridad y la comodidad del paciente. Correcto. Bien, María José, muchas gracias por este valioso tiempo que nos has entregado una vez más con nuestro programa El 30 te ayuda, para entender también la acción procedimental respecto de estos 3 exámenes que son tan importantes, objeto de ir conociendo y aprendiendo sobre nuestro aparato digestivo, nuestra condición estomacal y poder ir aclarando dudas y teniendo más certezas respecto de toda la condición gastroenterológica que evidentemente es importantísima de poder sostener de la mejor forma posible, entendiendo la altísima prevalencia de personas que han fallecido o que están siendo afectadas por un cáncer gástrico, con todos los tópicos que esto abarca. Así que muchísimas gracias por aclarar estas dudas y bueno, insistir una vez más a la comunidad presente a que pueda acudir, por ejemplo, a las instalaciones de la Clínica San Javier y cada una de sus sedes para poder obtener más información y acceso a este tipo de intervenciones, ¿no? Sí, muchas gracias, José, gracias a ustedes como canal y la verdad es que, como tú mencionabas, Clínica San Javier está abierta a cualquier tipo de resolución de dudas, algún tipo de consulta o netamente a la realización de estos procedimientos. Gracias, muy gentil. Gracias. María José Vázquez, enfermera de Clínica San Javier, como siempre, acompañándonos semana a semana aquí en nuestro programa El 30 te ayuda. Hasta las 5, como cada tarde, en la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Espérenos.